El verdadero creyente tiene descanso en Cristo. Por Jonathan Edwards. Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los hijos. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cristo y su Iglesia están aquí en este y los versos anteriores, expresando las excelencias de cada uno comparadas con otros. Cristo dice de su Iglesia en el verso anterior: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y aquí en el texto la Iglesia está declarando el sentido que tiene y deleite en la gloria y excelencia de Cristo. Y podemos observar en las palabras, primero, cuánto Cristo sobrepasa a los demás como el manzano entre los árboles silvestres. Sea que por los hijos aquí entendamos los hijos de Dios o los hijos de los hombres, incluyendo los dos, la comparación es justa. Cristo se convirtió en uno de los hijos de los hombres por su encarnación. Él comúnmente se llama el Hijo del Hombre, pero es el más excelente de todos los hijos de los hombres. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. O si lo entendemos de los hijos de Dios, aunque Cristo sea el único Hijo engendrado de Dios, es decir, el único Hijo natural de Dios, sin embargo, existen otros que en las Escrituras son llamados los hijos de Dios. Así, verdaderos creyentes son llamados, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero Cristo está entre estos hijos, también como el manzano está entre los árboles silvestres. Él ha tomado a los santos en unión con Él, los llama sus hermanos. Pero como Él es el hermano mayor, así es infinitamente el más excelente en esta familia. Los demás son miserables y viles en comparación de Él. Y eso, sea que lo entendamos de los santos sobre la tierra o santos en el cielo. Los ángeles también son llamados hijos de Dios, Job 38:7. Pero Cristo sobresale por mucho a estos también. Él es el cabeza y rey de los ángeles, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Colosenses 1:18, Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Segundo, la esposa declara su propia felicidad en él. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí en estas palabras está elocuentemente expresado, primero, el descanso que tenía en él, expresado en esa frase de la que quisiera ahora especialmente insistir: bajo la sombra del deseado me senté. Segundo, la alegría que tenía en él. Ella dice que era con mucho deleite que ella se sentó bajo su sombra, y que su fruto era dulce a su paladar. Su sombra le era de lo más refrescante, después de haber estado cansada bajo los rayos solares calientes abrasando su cabeza, y haber estado vagando, buscando descanso y no encontrándolo. Le era de lo más refrescante cuando llegó a sentarse bajo esta sombra serena. Ella halló ese descanso y refrigerio que le era de lo más deleitoso. Y así como la sombra de este árbol era refrescante, el fruto era dulce. Mientras ella se sentó bajo la sombra, ella no solo estaba protegida de los rayos solares abrasadores y tenía descanso ahí, sino que ella tenía oportunidad para comer el fruto del árbol, para su mayor refrigerio y fortaleza. Las personas, cuando están cansadas y martilladas con trabajo o dolores, no solo necesitan un lugar en el que sentarse y descansar, sino que necesitan refrigerio interno, necesitan comida para fortalecerlas.
la esposa, ella halla ambos en Cristo, bajo su sombra. Ella come su fruto que es muy dulce y agradable a su paladar. Doctrina. El verdadero creyente tiene descanso en Cristo. Esto es muy enfáticamente entendido en esas palabras de la esposa: bajo su sombra me senté. Su descanso es implicado tanto en su acción como postura. Me senté. Sentarse es una postura de descanso. Cuando estuve por mucho tiempo fatigada y cansada, reposé. Y también en que es debajo de una sombra. Una sombra serena es un lugar de descanso, donde personas son protegidas del calor tedioso y suelen descansar cuando están cansadas. Primera proposición. Las personas, antes de venir a Cristo, están en una condición inquieta. Es así con todos los hombres naturales que sean, pero especialmente con aquellos cuyas conciencias Dios ha despertado. Primero, todos los hombres naturales que sean, están en una condición inquieta. Muchos hombres naturales parecen estar tranquilos, parecen seguir por el mundo sin mucho que les perturbe. Pero no existe ningún hombre vivo que goce de verdadero descanso, que esté fuera de Cristo, por muchas cosas terrenales que goce. Si le va suntuosamente y siempre tiene muchos deleites de esta vida, sin embargo, si está fuera de Cristo, está en un estado inquieto. Es imposible que el hombre, mientras permanece separado de Dios, el autor de su ser y fuente de todo bien, goce de verdadero descanso, pues él entonces está ausente de su verdadera felicidad, de su propio lugar de descanso. Un hombre natural está en una condición inquieta de dos maneras, a saber, primero, puesto que no goza de verdadera paz de conciencia. Es imposible, pues no hay base para ella. Un hombre natural puede tener su conciencia cauterizada y su mente terriblemente aturdida y entumecida, pero sin embargo no tiene verdadera paz de conciencia. El hombre tiene esos principios en su naturaleza que hacen que le sea imposible estar en descanso mientras está en ese estado, como en el que todos los hombres naturales están, pues Dios ha dotado al hombre con una conciencia natural y una facultad de razón que, mientras permanezcan, perturbará y molestará a un hombre natural. Los hombres naturales están todos bajo la culpa, y donde la culpa y la conciencia natural se encuentran y están en el mismo sujeto, no habrá y no puede haber paz, sino inquietud y perturbación. Aunque el hombre por hábitos y costumbres de pecar pueda en gran manera entumecer la conciencia natural, aún así todo hombre tiene tal principio que en la medida en que se ejerza, sea menos o más, perturbará el alma. Como es en el hombre externo, hay una diferencia entre torpeza y descanso. Hay mucha diferencia entre ese entumecimiento e insensibilidad en el que un hombre puede estar en una apoplejía o por un golpe en la cabeza, y un reposo dulce y tranquilo. Del mismo modo es en el hombre interior. Dios ha dotado al hombre con una facultad de razón, y donde la razón y una declaración de la ira de Dios y mal y peligro continuo de miseria eterna se encuentran, no puede haber verdadera paz. Aunque el hombre haga mucho para cegar esta razón, aún así en la medida en que el hombre natural ejerza su razón, siempre será inquietado y su paz será excluida. No puede ser un verdadero descanso
el que es edificado sobre ninguna otra base sino en la ceguera de la razón. Y por más libres que algunos hombres parezcan de toda perturbación de la razón o conciencia, aun así Dios solo, y sus propios corazones solo, conocen aquello con lo que se encuentran. De nuevo, segundo, un hombre natural no goza de verdadero contentamiento, no está satisfecho. Ninguno de los gozos que posee le da descanso. Un hombre natural está inquietamente buscando algo que llene las ansias de su alma. Salmo 4:6. ¿Quién nos mostrará el bien? Y deja que tenga lo que quiera de gozos mundanos. Todavía permanecerá insatisfecho, puesto que no está en el poder de riquezas, u honra, o gratificación sensual, satisfacer, dar descanso al alma. No son sino sombras, y quienes dependen de ellas son como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. Isaías 29:8. Todos los hombres están buscando descanso diario, es su trabajo continuo. La mente de un hombre natural estará inquieta, pues no tiene nada que la fije, sino su propia imaginación variable fugaz, por lo que imagina vanamente que hay felicidad en esta cosa y la otra, donde no hay, y así está perpetuamente vagueando de una cosa a otra en una manera inquieta. El pecado es de tal naturaleza que no permitirá que el alma descanse mientras reine en el corazón. Pone todas las cosas en desorden y mantiene al alma en un tumulto. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Segundo, especialmente es así con los hombres naturales cuando Dios despierta la conciencia por su espíritu. Entonces esos principios de razón y conciencia natural hacen su propia obra, y los hace sensibles de sus culpas y peligro, que si es visto, no puede sino inquietar sobremanera la mente. Cuando Dios despierta al alma, entonces hasta ese descanso falso y paz atontada es quitada. Las amenazas de la ley de Dios y la declaración de la indignación divina en la palabra santa de Dios son como flechas que se clavan en el corazón y provocan dolor e inquietud continua. Los corazones de ellos están heridos con una herida que llevan con ellos día y noche. Si un hombre tiene una espina o cualquier cosa semejante permaneciendo en su carne, lo dejará muy inquieto, hasta que sea librado de ello. Cuanto más las flechas afiladas de convicción, cuando son clavadas en el corazón. Tal persona está sobrecargada, tiene un peso sobre su mente por el que está inquieto hasta que se libre de eso. Tal persona sufre, por decirlo así, bajo los rayos abrasadores del sol, golpeando su cabeza. El alma en tal caso busca fervorosamente descanso, vaguea por aquí y por allá y corre de una cosa a otra, buscando descanso. Busca descanso en su propia justicia, busca descanso en la criatura, busca descanso en la misericordia absoluta de Dios. Vaguea por ahí de monte a colina, buscando descanso y sin hallarlo. Los pecadores bajo despertamientos pueden confiar en su propia justicia y en otra confianza carnal, pero no tienen verdadero descanso o conformidad del alma en alguna cosa. Y cuando Dios da a las personas convicciones profundas, les inquieta en todos sus refugios. No los permitirá descansar en ninguno de ellos, sino que los lleva a ver
que están totalmente inseguros y arruinados, y que todas sus confianzas son como una tela de araña. Segunda proposición: cuando las personas se estrechan con Cristo, tienen descanso en Él. Cuando a la pobre, inquieta, errante alma se le revela a Cristo en su gloria y plenitud y viene a Él, entonces halla su propio lugar de descanso. Encuentra ese descanso en Él que nunca podía hallar en nada más. Aquí halla lo que en vano buscaba en gozos mundanos y en su propia justicia. En Él halla alivio de su carga, alivia el dolor y angustia de su herida, y aplica ese bálsamo sanador, y se vuelca en ese aceite de consuelo que restaura el alma. El alma creyente goza en Cristo de una calma dulce y paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces puede mirar atrás a peligros pasados y perturbaciones en las que estaba en un estado sin Cristo, como el marinero que reflexiona sobre las tormentas en las que ha estado después de que haya llegado a un puerto seguro o a casa y bajo un techo seguro. El verdadero creyente es como la paloma de Noé, que, mientras está ausente del arca, no halló descanso para la suela de su pata hasta que volvió al arca. Ahí tuvo un lugar tranquilo, seguro, de descanso. El verdadero creyente tiene un doble descanso en Cristo: el descanso de dependencia y el descanso de contentamiento y satisfacción. Primero, el verdadero creyente descansa en Cristo mientras depende de Él. Descansa en Él como Salvador. El alma creyente tiene una conformidad dulce en Cristo como Salvador, como el Evangelio lo revela y ofrece. Tiene descanso en Cristo como mediador entre Dios y Él. Él descansa en Él como el autor y medio de toda felicidad. En esto, una confianza difiere de una fingida confianza falsa en Él. En esto, una confianza tiene descanso en Cristo como mediador entre Dios y Él, para librarlo de la ira y hacer la paz entre Dios y Él. Él descansa en Él como el autor y medio de toda felicidad. En esto una confianza verdadera difiere de una confianza fingida falsa en Él. En esto, esa dependencia de Cristo que proviene de la influencia poderosa salvífica del Espíritu de Dios, difiere de aquello que es forzado y de lo que los hombres mismos son autores. Quien verdaderamente depende de Cristo como Salvador, tiene un descanso satisfactorio y conformidad dulce de alma en Él como un verdadero, suficiente, dispuesto y fiel Salvador. El hipócrita, por más que parezca forzar una dependencia de Cristo y se lisonjee de que Cristo es un Salvador, no tiene este verdadero descanso entero de alma en Él. Primero, el verdadero creyente descansa en que haya tal Salvador. Una persona en una condición natural, que está debajo de un sentido de culpa y peligro de ira eterna, está sensible de su necesidad de salvación, pero no descansa en eso de que hay un Salvador. Pero aquel que cree está convencido de que de hecho hay un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo. Descansa en que la Escritura, que declara que Cristo es el Salvador, es la palabra de Dios y que el Evangelio es verdadero. Ve aquello en el Evangelio que lo convence de que es de Dios y que es la verdad. Otro oye que Cristo es un Salvador con suficiente frecuencia, pero el oír no satisfará un alma que tiene un sentido de su culpa.
Una persona natural puede leer u oír muchos argumentos probables racionales a favor de eso, pero tampoco esto provocará descanso al alma despertada de que es así. El alma que tiene un sentido de la ira de Dios no se satisfará sin ver. Deja que sea declarado tan frecuentemente como nunca de que es así, y deja que sean ofrecidos tantos argumentos plausibles como nunca. Esa alma no se conformará en eso de que el Evangelio es de hecho verdadero, a menos que vea que el Evangelio es verdadero, es decir, a menos que vea aquello en el Evangelio que es una clara evidencia de su verdad. Pero aquel que verdaderamente cree está convencido y se conforma en su verdad. Un verdadero creyente puede tener tentaciones a respecto de la verdad del Evangelio, ya que puede que no tenga evidencia satisfactoria de la verdad del Evangelio siempre a la vista. Puede que no tenga fe siempre en ejercicio. A veces predomina el permanecer en incredulidad. Sin embargo, cuando la fe tiene su propio acto y el creyente actúa, es así con él. Segundo, el creyente se conforma en el sufrimiento de Cristo como Salvador. Ve esa gloria en Cristo que lo convence de que Él es igual a la obra que ha emprendido, de que hay suficiente en Cristo para satisfacer sus necesidades. A veces predomina la incredulidad restante. Sin embargo, cuando la fe tiene su propio acto y el creyente actúa, es así con él. Segundo, el creyente se conforma en el sufrimiento de Cristo como Salvador. Ve esa gloria en Cristo que lo convence de que Él es igual a la obra que ha emprendido, de que hay suficiente en Cristo para satisfacer sus necesidades. La comprensión que tiene de la gloria de Cristo le es suficiente cuanto a este asunto. Le hace descansar al respecto, que Cristo es un Salvador suficiente. Esto es una gran dificultad con un hombre natural que está sensible de culpa e ira. No está satisfecho de la suficiencia de Cristo para salvarlo. No puede descansar plenamente en eso de que hay suficiente en Cristo para alguien que ha cometido tanta maldad y ha hecho a Dios indignarse tanto. Pero quien cree en Cristo tiene una convicción satisfactoria de que hay dignidad y mérito suficiente en Cristo para él, por muy culpable que haya sido y por muy terriblemente que haya desagradado a Dios. Descansa en que la sangre de Cristo es suficiente para expiar por todos sus pecados y obtenerle paz con Dios, por muy airado que haya estado con él. Descansa en que Cristo ha realizado una justicia suficiente para recomendarlo a Dios y comprar el cielo, y que es seguro aparecer en su justicia. Ve suficiente en Cristo para poner su corazón en descanso cuanto a estas cosas, y lo convence de que no hay necesidad de buscar más. No hay necesidad de cualquier otro medio de salvación, de que aquí está todo lo que la justicia demanda y todo lo que este caso requiere. El creyente también descansa en que Cristo es capaz de otorgar la salvación comprada, que es capaz de llevar a la real posesión de la vida eterna. Aunque aparezcan muchas dificultades en el camino, sin embargo, el creyente se conforma en eso, que Cristo es capaz de salvarlo hasta el máximo, vencer todos los enemigos y remover todas las dificultades. Aunque aparezcan muchas dificultades en el camino,
Aun así el creyente se conforma en que Cristo es capaz de salvarlo hasta lo sumo, vencer todos los enemigos y remover todas las dificultades. Podemos ver el lenguaje de fe en Mateo 8:2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Mateo 9:21, si tocares solamente su manto, seré sanada. Y el verso 28, Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Tercero, el creyente descansa en que Cristo está dispuesto a salvar. Esto es a lo que los incrédulos, debajo de convicciones de sus pecados y peligros, no se conforman. Temen que Cristo no esté dispuesto a aceptarlos si vienen a Él, y por eso no perciben que las llamadas e invitaciones de Cristo son dirigidas a ellos. Se les dice a menudo que Cristo está dispuesto a salvar, pero ellos no descansan en que hay tal amor y gracia en Cristo como para disponerse a recibir a tales criaturas culpables como ellos. Pero el verdadero creyente tiene esa revelación de las maravillosas riquezas de la gracia y amor de Jesucristo, de su plenitud y liberalidad, que lo satisface, de que Él tiene gracia suficiente hasta para aceptar a tal criatura vil, indigna como Él. Ve tanto que lo anima a aventurarse. Cuarto, el creyente descansa en la fidelidad de Cristo, de que Él cumplirá sus promesas. Cristo no solo es capaz de salvar y tener misericordia suficiente para salvar, sino que ha prometido salvar a todos los que vienen a Él. Incrédulos no se atreven a confiar en esas promesas, pero creyentes descansan en la fidelidad de Cristo. Pueden aventurar sus almas a Él y reposar tranquilamente en esta confianza, que aquel que ha prometido es fiel. La confianza que el creyente tiene de estas cosas lo anima a depender de Cristo y le da un reposo dulce y calma mental. Así el creyente descansa en Cristo con un descanso de dependencia. Segundo, descansa en Él con un descanso de contentamiento y satisfacción. Este tipo de descanso no se halla en nadie más, sino en una persona divina. Es sólo en Cristo y en Dios mediante Él, que cualquiera de los hijos de los hombres tienen verdadero descanso y satisfacción. El creyente tiene este tipo de descanso en Cristo de dos maneras. Primero, el creyente está enteramente agradado y conformado al camino de salvación por Cristo. No solo confía en Cristo por salvación, no depende de la salvación de otra manera, pero la elige. La voluntad, así como la otra facultad, se conforman enteramente a ella. De todos los caminos de salvación, si otros caminos fueran posibles, este sería de lejos el más agradable y aceptable para un creyente. Y si fuera dejado a que él eligiera la manera en la que sería salvo, con mucha prontitud y alegría elegiría este camino. No vacilaría sobre el camino que elegiría. Lo elegiría antes de ser salvo por su propia justicia, o cualquier otra manera que sea. Es un camino en el que el creyente se deleita. Hay una dulce armonía entre el alma del creyente y este camino de salvación por Cristo. Concuerda y consiente enteramente en ello. El alma de un creyente se echa al molde del Evangelio. El creyente ha tenido la revelación de lo sabio y glorioso que es este camino, de lo adecuado que está totalmente contento con él. El camino de salvación por Cristo es tan excelente y glorioso que todos los que lo entienden habrán de descansar en él, habiendo hallado un camino tan glorioso y teniendo un entendimiento dado por el Espíritu de Dios. Descansa aquí, se sienta, no busca más por un camino de salvación,
y no desea otro. Los hombres naturales, debajo de convicciones, están inquietamente buscando algún camino de salvación. No lo han hallado, no entienden el verdadero camino, y por eso están buscando otros caminos. Están ideando caminos de sí mismos y están inquietamente vagando de una cosa a otra. Pero el creyente, habiendo tenido una revelación del camino correcto y de su aptitud y excelencia, está resuelto. Ha acabado de vagar aquí y allá. Ha hecho su elección resuelta y final de este camino de vida. El hombre naturalmente tiene prejuicios contra este camino de salvación. No le conviene en absoluto a la disposición del corazón como está por naturaleza. Hay una gran enemistad en contra. Existen muchas cosas en eso que son directamente contrarias a esos principios, que predominan y reinan naturalmente en los corazones de los hombres. Y por eso los hombres naturales están lejos de conformarse a este camino. Por el contrario, encuentra faltas en él y se ofende a él, y está lleno de objeciones en contra de él. Al hombre naturalmente no le gusta ser salvo por Cristo. Está dispuesto a establecerse a sí mismo. Pero un creyente se deleita en este camino de salvación y lo elige principalmente por esas mismas cosas por las que un incrédulo no le gustan y se ofende. Un creyente elige renunciarse y elige atribuir toda la gloria de la salvación a Cristo. Elige más bien que Cristo tenga la gloria de su salvación en vez de él. Un creyente tiene descanso tanto en la manera de obtener la salvación y también en la manera en que se otorga. Primero, en la manera de obtenerla. La manera de obtener la salvación es por la dignidad de Jesucristo. Un creyente está complacido con esto y se conforma porque humilla y abate al hombre y exalta a Cristo. Segundo, en la manera en que se otorga. La manera de otorgar la salvación es por el gobierno de Cristo. Cristo obtiene la salvación en el ejercicio de su oficio sacerdotal, pero la otorga en el ejercicio de su oficio real. El creyente acepta a Cristo por su Rey y elige que Él lo gobierne y reine sobre él. La consideración de la necesidad de estar sujeto al gobierno de Cristo no provoca ninguna inquietud en la mente de un creyente. Es sobre lo que está enteramente tranquilo y en descanso, y se regocija en eso. Descansa en los mandamientos de Cristo, ama y se deleita en obedecerlos. Segundo, el creyente descansa y está satisfecho en Cristo como una porción. El hombre necesariamente busca felicidad, y esto es lo que el mundo está, sin descanso, buscando, a saber, algo como porción satisfactoria, una porción en la cual puedan ser felices, o en la que sus almas anhelantes puedan tener satisfacción. El creyente, habiendo hallado esta perla, no busca más. Ha terminado con esa pregunta: ¿quién me mostrará algún bien? ¿Dónde hallaré una porción satisfactoria? Habiendo venido a Cristo, se sienta aquí y cesa de vagar de monte a colina. Cuando los hombres vienen a Cristo y llegan a tener la experiencia de algo de la felicidad que se ha de tener en Él, hallan otro tipo de placer que el que jamás hallaron en cualquier otra cosa. No es como un mero destello o sombra que se desvanece, es un deleite substancial, tal como es hallado adecuado a la naturaleza espiritual y racional del alma, y tal como el que tiene poder para contentar y satisfacerla. Juan 4, 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El placer y alegría que se tiene en Cristo difiere de los deleites temporales y carnales en este respecto, que es de tal naturaleza que aquellos que la prueban no desean otro tipo de gozo, no, sino que desean más del mismo, pues este es el carácter del hombre piadoso, que tiene sed de Dios. Aquel que ha probado y visto que el Señor es gracioso, anhela a Cristo, pero son satisfechos y descansan en este respecto, puesto que no desean cambiar. No es así con gozos temporales. Después que un hombre haya tenido un gozo temporal, por un poco, no consigue satisfacerse con eso, quiere algo nuevo. Pero el alma nunca se empalaga o cansa en ejercerse perpetuamente con todas sus fuerzas por el gozo de ese deleite espiritual que se tiene en Cristo, como para desear algún cambio. Existe una diferencia entre el creyente estar satisfecho en Cristo y estar satisfecho en lo que ya goza de Él. El no estar satisfecho con aquello que ya goza de Él no es señal de que no está satisfecho en Cristo. Pero por el contrario, si el creyente se satisfizo con ese poco que ya goza de Cristo sin anhelar más, sería una señal de que no se satisfizo en Cristo y no tuvo mucha estima de Él. Pero si está satisfecho en Cristo, es decir, si ese tipo de felicidad que hay en Cristo es lo que haya que es de una naturaleza verdaderamente satisfactoria, necesariamente anhelará un gozo pleno de Él. El creyente, aunque desea más de Cristo, aun así habiendo hallado en Él todo lo que quiere, descansa en Él y no busca más. Cada facultad del creyente está satisfecha y está en descanso en Cristo. El entendimiento descansa aquí, no desea otro objeto como su porción, para entretenerse en contemplación. La gloria de Cristo es el objeto suficiente para el entretenimiento de esa facultad extensiva. La voluntad y afecciones están en descanso en la belleza y amor de Cristo. Aquí están inamoviblemente resueltas, y no necesitan otro objeto para entretener y llenarlas, y ser su comida eterna. El alma del creyente está en descanso en Cristo, puesto que no desea un objeto más glorioso, un bien más dulce y deleitoso que Jesucristo. Aplicación. Primer uso de instrucción. De ahí los que creen en Cristo son los hombres más felices en el mundo. Si queremos saber quiénes son felices, debemos preguntar quiénes son los que verdaderamente gozan de descanso. Muchos fingen y aparentan tener felicidad, pero es en vano fingirla, mientras todavía continúan, aún buscando inquietamente algo nuevo, ansiando aún tanto como aquellos que son pobres. Muchos hombres impíos se creen más felices que los piadosos. El hombre sensual, el que se revuelca en placeres carnales, se cree más feliz que aquellos que temen a Dios, y se niegan a sí mismos, y viven una vida espiritual. El hombre rico mundano desprecia al pobre hombre piadoso, y se mira a sí mismo como mucho más feliz que él. El hombre orgulloso, en su honra y adelantamiento, mira con desprecio al humilde y manso y simple de corazón, que están en circunstancias externas viles. Pero que sea indagado quién tiene el descanso más verdadero, quién tiene la quietud y satisfacción más interna mental. La mente del hombre tiene un apetito por felicidad que le es esencial y necesario, y es imposible que sea separada de eso
sin destruir su ser. Este apetito en el hombre es violento e impetuoso, y es por eso imposible que la mente del hombre esté en descanso hasta que haya encontrado algún objeto en el que la verdadera felicidad haya de ser gozada. Por tanto, los que tienen verdadero descanso, bien podemos concluir que son las personas felices. Por eso, solo los que son verdaderos creyentes en Cristo son los que han hallado verdadera felicidad, pues ellos solo han hallado descanso para sus almas. Los reyes y príncipes del mundo están fuera de Cristo, por muy pomposo y reluciente que aparenten. No han hallado descanso. Sus coronas terrenales no les proporcionará descanso a sus almas. Ellos han obtenido mucha riqueza y han obtenido gran honra y tienen la oportunidad de nadar en deleite sensual. Han obtenido poder terrenal, tienen la gratificación de contemplar naciones enteras sujetas, y algunos de ellos han obtenido un dominio absoluto sobre muchas naciones, sobre vastas regiones de la tierra, pero no han obtenido lo que un cristiano más humilde, pobre que habita en una cabaña, ha obtenido, a saber, descanso para su alma. A pesar de toda esta gloriosa apariencia externa, aún carece de la paz y satisfacción interna. El buen cristiano, en una mazmorra, tiene más en su mente que lo que ellos tienen en todos sus tesoros, más que sus palacios majestuosos con todos los adornos y deleites con los que se llenan de los que pueden presumir, más que lo que tienen dentro del alcance de sus vastos dominios. Los gozos del hombre piadoso no son tan buscados como los demás hombres. Hay otras cosas que deslumbran los ojos de los hombres y que son más codiciadas, y de las que los hombres son más ambiciosos, y de las que los poseedores son más eminentes, que la felicidad del hombre piadoso en su Salvador. El consuelo y felicidad de un hombre piadoso es una felicidad escondida. Su vida es una vida escondida. Un extraño no se entromete con su alegría. No es una cosa que hace una ostentación y da una apariencia externamente, como los gozos de los hombres carnales hacen. Es interno, y en esa parte que es más capaz de un deleite y satisfacción exquisito. Es una felicidad en el gozo del cual el creyente no está tan preocupado con otros hombres o con cosas terrenales, y es una felicidad que no depende de la criatura y que no necesita que la criatura la mantenga o contribuya. Primero, es entre Dios y su propia alma. Es una felicidad que tiene inmediatamente de Cristo, sin mucho entrometimiento con otras cosas, y por eso es que es tan secreta y escondida de la observación del mundo. La felicidad carnal del hombre es externa, y por eso es visible. Consiste en el gozo de cosas externas. Está ocupado con la criatura y es dependiente de objetos visibles, y por eso hace un alarde y da una apariencia a los ojos físicos del hombre. El hombre que tiene descanso en Cristo no es ostentoso en su felicidad, no tiene por qué, ni desea, hacer un alarde de eso. Es suficiente con él en sí mismo, es satisfactorio en su propia naturaleza, y no necesita ninguna adición para su honra. Felicidad mundana consiste mucho en los pensamientos del mundo, en ser pensado por otros como feliz, lo cual hace que los que gozan cosas mundanas sean ambiciosos de que los demás se den cuenta, pero es una señal de su vacío, que necesita de tal cosa para que se le añada, que no es sino un tipo miserable, vacío de felicidad,
que depende tanto de los pensamientos e imaginaciones del mundo. Un hombre no puede ser feliz sin paz interna. ¿Qué aprovechará un hombre y cómo le ayudará vestirse con escarlata y cubrirlo con perlas y amontonarle de plata y oro y arrodillarse ante él, mientras está destituido de paz en su propia mente, está internamente inquietado, tiene un gusano internamente roendo y atormentándolo? Pero no hay nadie que no esté en Cristo que tenga verdadera paz interna. El hombre natural puede tener un entumecimiento y torpeza mental, una insensibilidad y descuido brutal, pero no puede gozar de la paz de una criatura racional. Es solo el creyente que tiene la experiencia de esto, y por eso solo él es verdaderamente feliz. Nadie, sino los creyentes en Cristo, pueden tener verdadera paz de conciencia. No está en el poder de ninguna otra oferta o sacrificio, sino en la de Cristo, que dé paz de conciencia. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Los hombres pueden lisonjearse en otras cosas. Un hombre puede lisonjearse en su propia justicia, pero nunca puede tener verdadera paz de conciencia en su propia justicia. Quien tiene una conciencia inquieta, esto amargará todo otro gozo. Será una aleación en todos los placeres de un hombre. Será una úlcera en su plata y oro. No le dejará gozar tranquilamente de cualquier cosa. Pero el que tiene paz de conciencia tiende por el contrario a endulzar todos los demás gozos. Añade una dulzura a su pan y su comida, y le capacita a saborear las bendiciones de la providencia común de Dios. La comida miserable de un pobre hombre, su pequeña sustancia, es mejor y más deseable con paz de conciencia que las delicadezas más ricas y comida suntuosa del más rico y grande. Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aquí quisiera mencionar algunas propagaciones de este descanso que el creyente tiene en Cristo, por encima de todos los otros descansos aparentes que los hombres tienen en cosas carnales. Primero, no es un descanso que depende de la ceguera o error, sino al contrario, de la luz y verdad. Esa tranquilidad que los hombres fuera de Cristo parecen tener en gozos mundanos o en sus propias justicias, depende de la ceguera. No podría haber tranquilidad si los ojos de los hombres estuviesen abiertos. Un hombre carnal no podría tener esa seguridad y tranquilidad en su propia mente, que tiene, si no fuera engañado y vendado. Si no fuera por eso, no podría agradarse como lo hace en sus posesiones y deleites sensuales. Si no fuera por esto, no podría lisonjearse en su propia justicia. Un hombre malo, hasta en la mayor prosperidad, no tiene tranquilidad o calma de otra manera sino como la de un hombre ciego puede tener en una casa que está en llamas sobre su cabeza, o caminando sin cuidado al borde de un hoyo terrible, o delante de las bocas de cañones cargados con las mechas encendidas. La seguridad de un hombre ciego, en tal caso, es porque está ciego. Su tranquilidad depende de su ceguera. Así es toda esa tranquilidad y toda esa paz aparente que los hombres carnales gozan en cosas carnales. El mismo fundamento de la tranquilidad y felicidad aparente del hombre carnal es un error, una imaginación equivocada. Quita ese error
y pone al hombre bien en su mente, y todo su descanso cae, toda su felicidad cae al suelo. Pero no es así con el descanso del creyente que tiene en Cristo. Su descanso no depende de su ceguera, sino al contrario, en su vista y discernimiento de la verdad, que es su fundamento. Es una tranquilidad y descanso racional. No depende de la oscuridad. No es porque el creyente está en oscuridad y no ve cuáles son las circunstancias en las que está, por lo que está en descanso, sino que depende de la luz. Es porque ve, y cuanto más brillante y clara es la luz, más confirma y establece su paz y descanso. Cuanto más plenamente conoce las cosas como son, más imperturbable es su descanso en Cristo. El descanso del creyente en Cristo es un descanso bien cimentado. Tiene razón para estar en descanso y en tranquilidad. Hay un buen fundamento para eso, pues en Cristo Jesús hay en verdad seguridad. Quien está en Cristo está protegido del mal. Está construido sobre un fundamento que es imposible que caiga. En Cristo Jesús hay suficiencia. Y cuanto más el creyente ve de Cristo, ve su gloria y fidelidad y plenitud, más establecido y más imperturbable será su descanso en Él. Segundo, este descanso no es un descanso efímero. Ese descanso aparente que los hombres carnales tienen en gozos terrenales es efímero. Las cosas en las que se establecen como el fundamento de sus descansos son como arena. Las cosas que eligen por felicidad son sombras pasajeras. Agradan la fantasía del contemplador por un momento y desaparecen. Luego dejan a los hombres en una condición muy miserable, en un estado en el que no tienen descanso día o noche. ¿Cuántas veces sucede que mientras los hombres están durmiendo en seguridad y no sueñan con nada de peligro se acercando, de repente son arrojados fuera de sus lugares? Una tempestad los arrebata en la noche. Job 27, 20 y 21. Entonces, ¿qué es de este descanso? ¿Qué es de su felicidad jactanciosa? Terrores entonces se apoderan en sus aguas, y esos terrores nunca los dejan. Nunca más es permitido gozar de un momento de tranquilidad o descanso. ¿Qué descanso puede tener un hombre que se está quemando en un horno de fuego, y la ira del Todopoderoso es continuamente derramada en su alma para inquietarlo? ¿Qué descanso puede tener un hombre que tiene los estruendos del trueno del Todopoderoso perpetuamente cayéndole en su cabeza, y las flechas afiladas de su ira continuamente perforando su corazón? ¿Qué descanso puede tener un hombre que está lleno de rápido sentido, y sin embargo es todo tragado en un lago de fuego y azufre, y está lleno de fuego en toda parte dentro y fuera, lleno de la furia de la ira del Todopoderoso? Pero esto es en lo que todo otro descanso se convertirá, excepto ese descanso que hay en Jesucristo. Es esto en lo que el descanso del hipócrita, que no está en Cristo, sino en sí mismo, pronto se convertirá. Job 25. La alegría del hipócrita no es sino por un momento. Pero el descanso del creyente en Cristo es un descanso continuo, perdurable. Quien descansa en Cristo, descansa donde nunca será molestado. Quien está edificado sobre este fundamento, está edificado donde puede tranquilamente permanecer para siempre. Los mayores torrentes y más violentas tormentas nunca serán capaces de desestabilizarlo. Quien está en este arca puede oír las tormentas golpeando violentamente por fuera,
pero puede reposar por dentro, sin temor de ser molestado. Puede mirar afuera y ver las olas del diluvio revolverse y embravecerse, sin ningún poder para alcanzar o molestarlo. Quien está sentado a la sombra de este árbol, ahí puede para siempre gozar de su dulce reposo sin ningún peligro del calor o de que el sol le golpee. Isaías 49:10. Quien tiene descanso en Cristo, ningún cambio puede privarlo de él. Si atraviesa por tantos y tan grandes cambios como nunca, y los asaltos que sean sobre él, sí, la muerte misma no puede robar a un hombre de este descanso. Cuando su cuerpo sea disuelto y se vuelva en putrefacción y los gusanos lo devoren, aún así el descanso del santo en Cristo permanece. Este descanso es un descanso eterno. Cuando el creyente descansa por la fe en Cristo en este mundo, es el comienzo de su descanso celestial y eterno. La durabilidad de este descanso que los creyentes tienen en Cristo ha sido muchas veces notablemente evidenciado en las grandes pruebas que creyentes han tenido, y cuando sus descansos han sido atacados por sus enemigos más poderosos. Es una cosa que a menudo ha sido intentada no solo por Satanás, sino por hombres, por reyes y los monarcas más poderosos sobre la tierra, que han usado su máximo poder para mover a creyentes de sus dependencias y descansos en Cristo, que han usado para ese fin los mayores tormentos y crueldades que podrían inventar e infligir, pero aún así han sido conquistados. No han sido capaces de destruir el descanso de los cristianos en Cristo. Tercero, otra propiedad de este descanso que creyentes tienen en Cristo es que puede hacer a un hombre feliz solo, y no necesita de la ayuda de otras cosas para ello. Un hombre al descansar en Cristo puede ser feliz y gozar de un reposo tranquilo mental, un hábito dulce y alegre. Puede estar lleno de contentamiento y puede gustar de un deleite complaciente, confiando en Cristo, siendo su gloria y gozando de su comunión con Él en la mayor pobreza, en las circunstancias más indigentes y cuando es despojado de todas las demás cosas. Una mazmorra o un desierto puede serle feliz, y a menudo se ha convertido en un paraíso por la conformidad y complacencia en Jesucristo. Cuarto, este descanso puede hacer a un hombre feliz, sea la oposición que sea hecha en contra. Si Dios se agrada en capacitar a un hombre a depender de Cristo, y si Cristo revela su gloria y amor, eso será suficiente para sostener un brillo y placer en el alma, sea que se oponga cualquiera y use su mayor fuerza con ese fin. Esto es evidente por las pruebas que creyentes a veces han tenido. Los monarcas más poderosos se han esforzado y hecho lo máximo para destruir la paz de un creyente. Muchas veces han sido incapaces, por todo lo que podían hacer, de interrumpir el confort y alegría dulce y deleite que creyentes tienen en Cristo. Pero los creyentes han dado evidencias de que de hecho han gozado de su descanso, un descanso dulce verdadero en Cristo, en las llamas, en parrillas y en el potro, y debajo de las torturas externas más extremas. Antes que proceda para otro empleo, quisiera brevemente responder a una objeción que puede ser hecha contra esta inferencia de creyentes ser los hombres más felices en el mundo. A saber, objeción. ¿No vemos a menudo que aquellos que son considerados creyentes son bastante abatidos?
y que a veces ellos viven una vida muy afligida, no parecen evidentemente vivir una vida mucho más melancólica, con más cosas que los angustia e inquieta, más que muchos hombres naturales? Primera respuesta: esos cristianos que se deparan con tinieblas y tristeza, aun así los consuelos que ellos gozan pueden ser mejores que de todo lo que los hombres carnales gozan. Supondremos que es una persona que se depara con mucha oscuridad espiritual, que en verdad es frecuentemente muy angustiante al alma, y su oscuridad espiritual es acompañada de aflicción externa, y puede que tenga mucho menos luz que muchos otros cristianos. Sin embargo, esa poca luz espiritual y consuelo que a veces tiene, puede ser mucho mejor que de todo lo que los hombres naturales más ricos y alegres gozan. No quiero decir solo mejor moralmente, sino que el consuelo y placer puede valer más. La felicidad de la que goza, si es puesta en la balanza, puede pesar más que todo el júbilo del hombre carnal. Es una manera mala de juzgar de la felicidad de los demás, juzgar por la apariencia externa de júbilo y diversión, determinar que el hombre malo vive más felizmente porque tiene el semblante más alegre y da las mayores señales externas de tranquilidad y júbilo. Algunos de esos que en la apariencia externa parecen ser tan animados y alegres, aún así, si pudiésemos examinar el receso interno de sus corazones y conocer toda su inquietud secreta y el dolor interno que soportan, cambiaríamos nuestra manera de pensar a respecto de su felicidad. Ese júbilo del que gozan que les da tal apariencia es muy superficial, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Eclesiastés 7:6. Y no les hace casi nada de bien, y un poco de la luz del rostro de Dios y del descanso santo y alegría en Cristo vale una era entera de eso. Segundo, si es así como es dicho en la objeción, que ellos tengan tantos problemas, no es porque sean creyentes, sino porque no son más creyentes. Esta objeción, si lo que afirma es concedido, no es hacia el descrédito de la fe, ni de un descanso en Cristo. No sostiene nada en contra de la tendencia de la fe que hace a un hombre feliz, que algunos creyentes tengan tantos problemas y angustia y vivan tal vida melancólica, porque esto no es por su fe que les va así, sino por la falta de fe. No es porque son creyentes, sino porque no son más creyentes. Es porque la fe es tan imperfecta que creyentes, mientras están en este mundo, están tan sujetos a la oscuridad espiritual. Es porque hay un remanente tan grande de incredulidad en ellos. Es por falta de un debido sentido de la suficiencia de Cristo, por falta de un sentido de la grandeza y suficiencia maravillosa de su amor y gracia, y de una dependencia plena de Él, como debe ser. La tendencia de la fe es descansar y alegrarse, y el ejercicio perfecto de la fe, que si lo hubiera, sería totalmente inconsistente con la oscuridad espiritual. Y por eso, estar sobrecargado de melancolía y angustia por cualquier aflicción externa es por la imperfección de la fe. La fe, cuando está en ejercicio vivo, tiende a llevar a la mente por encima de las tormentas del mundo y fuera del alcance de ellas, y a traer consuelo en la aflicción y luz en medio de la oscuridad. Esta objeción no sostiene nada en contra de este tipo de felicidad
que creyentes tienen en descanso en Cristo, pues el problema que tienen no es por el defecto del tipo de felicidad, sino por su falta, porque tienen tan poca. Y esto es ordinariamente la mayor aflicción del creyente, que no es más creyente y que no tiene más de ese tipo de descanso y placer del que ha probado. Y esto seguramente no puede ser un descrédito a esta felicidad, del que el creyente se lamenta porque tiene tan poca. Segundo, empleo de exhortación a incrédulos, a seriamente buscar la fe en Jesucristo, para que seas uno de aquellos que tienen descanso en Él. Tu propia experiencia puede testificar de lo destituido que has estado de cualquier verdadero descanso o satisfacción hasta ahora. Por tanto, no sigas buscando descanso donde no ha de hallarse. Oye lo que Cristo te dice en el capítulo 55 de Isaías, primero y segundo versículo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Tú eres alguien que tiene sed, aunque tu sed no esté bien dirigida. Aún así estás sediento, al igual que el resto de tus semejantes, por felicidad. Cristo aquí invita a aquellos que tienen sed a venir a Él, y les promete que Él los satisfará. Aquí, por orientación, primero, a fin de que tengas descanso en Cristo, es necesario que estés sobrecargado con pecado. Es la costumbre de Dios, antes de llevar a las personas al verdadero descanso, hacer que estén angustiadas. Como los hijos de Israel, antes de que Dios los llevara a su descanso, a la tierra de Canaán, que primero vaguearan en un desierto terrible. Estar angustiado con pecado y en un estado natural prepara el corazón para su verdadero descanso. Por esto, ellos se dan cuenta de la necesidad de un lugar de descanso y son enseñados a cómo valorar el descanso. Antes de que las personas sean llevadas a sentarse debajo de la sombra de Cristo, es necesario que primero sientan los rayos calientes y pesados del sol. Esto los prepara a ser más sensibles de cuán refrescante es la sombra de Cristo, donde son protegidos de esos rayos solares. Estar durante un rato expuesto a la tormenta los prepara a ser llevados a aquel que es un escondrijo del viento y abrigo de la tempestad. Por fatigarse en un lugar reseco, son preparados para venir a aquel que es como ríos de agua. Por fatigarse en una tierra agotada, son preparados a venir a aquel que es como la sombra de una gran roca. Isaías 32:2. La sabiduría de Dios aparece en primero hacer que las personas sean sensibles de sus culpas y del estado miserable y condición en el que están, antes de salvarlos de sus estados miserables. Las personas se quedan sobrecargadas con pecado por la convicción del Espíritu de Dios. Dios, en una medida, abre sus ojos para ver las circunstancias en las que están. Como he observado ya, es sólo por la ceguera por la que cualquier hombre puede tener tranquilidad en un estado natural. Dios solo en un grado ilumina a los hombres, y esto es suficiente para angustiarlos. Por tanto, busca seriamente que tengas esas iluminaciones y convicciones del Espíritu de Dios. Segundo,
A fin de tener descanso en Cristo, es necesario que seas totalmente sacado de descansar en otras cosas. No puedes tener verdadero descanso en otras cosas, sino que debes ser sacado de toda dependencia en cualquier otra cosa. Serás sacado de buscar descanso en otras cosas, o de esperarlo de ellas. Debes ser totalmente sacado de descansar en tu propia justicia o en tu propia fuerza. Cuando las personas están angustiadas por las convicciones del Espíritu de Dios y están sobrecargados con pecado, están aptos para estar buscando descanso en muchas otras cosas. Pero debes ser sacado de todo. Debes estar sensible de que no puedes tener descanso en ninguna otra parte. Tercer empleo. El tercer empleo es de ánimo alcanzado y sobrecargado, a venir a Cristo por descanso. Tú estás seriamente anhelando descanso y lo estás buscando día y noche. Tu alma está gravemente cargada, pero no te desanimes. Hay descanso que ha de tenerse. Puede ser verdad que tú has estado buscándolo por mucho tiempo, en vano. Ninguna de esas cosas en las que has estado hasta aquí, buscando descanso, han sido capaces de dártelo. Sin embargo, no tienes motivo para desanimarte, pues hay descanso que ha de tenerse. Hay descanso en Jesucristo. Si vienes a Él, ciertamente hallarás descanso en Él. Oye cómo de graciosamente Él te invita. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si eres uno de aquellos que están cargados, que están anhelando descanso, eres alguien al que Cristo dirige particularmente esa invitación. Y Cristo nunca falló a nadie aún, tampoco te fallará a ti. Si vienes a Cristo, Él te recibirá tan pronta y dispuestamente como lo ha hecho con cualquier otro, como hizo con Moisés o David o el apóstol Pablo o cualquier santo que sea. Si vas a Él, Él te recibirá en la misma unión de sí mismo que a ellos. Él te otorgará los mismos beneficios. Serás partícipe con ellos del mismísimo descanso. Tú tendrás la experiencia del mismísimo tipo de refrigerios de alma, y estarás tan seguro de todo lo que pueda razonablemente molestar e inquietar tu mente como ellos. Si vienes a Cristo, serás libre de lo que sea que ahora te angustia. Ahora estás angustiado con los temores de la ira de Dios. Si vienes a Él, estarás protegido de la ira de Dios. Cristo permanecerá entre ti y la ira. Él con seguridad te socorrerá y defenderá, y tus pecados que has cometido, por muy terribles que sean, no acarrearán la ira de Dios sobre ti. Todos ellos serán eliminados. Nunca verás el fruto merecido de esos pecados. Dios estará en paz contigo, tanto como si nunca hubieras cometido ningún pecado. Sí, no solo eso, pero Dios te recibirá como un favorito y será tu amigo y tu Padre, y creerás en los testimonios de su favor y amor. Y Dios se revelará a ti como un Dios misericordioso a ti, y como tu Dios, y te recibirá para sí, por amor a su Hijo, y habitarás eternamente en su presencia gloriosa. Ustedes no están en descanso, porque hallan en ustedes una sed por algún bien que pueda hacerles feliz, y satisfacer los deseos
y facultades extendidas de vuestras almas. Si vienen a Cristo y lo eligen por su porción, la hallarán. Él satisfará cada anhelo de la naturaleza humana. Tendrás honores y riquezas y placeres que son verdaderos, que son del tipo correcto, que son substancia y no una sombra. Y tendrás una plenitud de ellos, tendrás un océano de bien en tu posesión. Sé persuadido a probar y ver que Cristo es gracioso. Si vienes de una vez a Él, hallarás que la doctrina que se te ha enseñado a respecto del descanso y satisfacción que se halla en Él es verdadera. Enseguida darás testimonio de que es todo verdad.